Quita la mano antes de que arruines la tela. Con estas palabras, la azafata Caroline Mayer giró la palma de la mano y le dio una fuerte bofetada en la mejilla a Kiara Jackson, de 13 años. El sonido de la bofetada resonó en la cabina de primera clase más fuerte que el del motor al arrancar, provocando que las copas de champán vibraran. La niña no se movió ni emitió ningún sonido. Lentamente giró su rostro, en el que florecía un rastro escarlata, y miró a través de Caroline como a través de un cristal nublado. Caroline dio exactamente un paso atrás, ni más ni menos como para establecer una distancia de poder. A nuestro alrededor se oye el susurro apagado de las sillas de cuero, el tintineo de los cinturones y la tos nerviosa de un hombre con una chaqueta cara. Nadie se puso de pie, ninguna voz se opuso. 2 docenas de pasajeros, acostumbrados al lujo y al servicio impecable, se fundieron en un silencio inútil. No tenían ninguna duda de que si la azafata hizo eso, significaba que la niña había hecho algo ilegal. Kiara levantó la mano, se pasó los dedos por la mejilla como para comprobar la calidad del golpe. Sacó del bolsillo un pequeño teléfono con funda de perla y marcó un único número. No hay nombre en la pantalla, no hay emoji, solo papá. Se llevó el auricular a la oreja, escuchó un breve pitido y dijo en voz baja sin temblar: «Seguimos en tierra, necesito ayuda». Luego desconectó el teléfono, lo guardó en su bolsillo y volvió a cerrarlo. Su rostro volvió a su serena calma, pero su mirada se oscureció. Ella permaneció en silencio, pero la tensión que emanaba de la chica ahogó incluso el rugido de los aires acondicionados. Caroline se enderezó su chaqueta azul formal. «Por favor, proceda a la clase económica. La primera cabina está destinada a los pasajeros que saben respetar las normas». Kiara se quitó el cinturón de seguridad y se levantó. En el salón solo se veía una delgada espalda de niña y un pulcro moño de trenzas en la parte posterior de su cabeza. Mientras pasaba junto a la gente sentada, ninguna mano se acercó a ella, ninguna boca pronunció una palabra de apoyo. Solo unos ojos, docenas de ojos, observaban mientras la niña desaparecía detrás de la cortina que separaba la brillante primera clase del estrecho pasillo. Detrás de la cortina, el silencio artificial regresó instantáneamente. Carolina respiró hondo, miró con audacia las filas de sillas, como para comprobar que todo estaba bajo control, y se giró hacia sus compañeros, sin notar cómo su propia mano temblaba por la justicia que acababa de impartir. Sin público, Kiara caminó por el estrecho pasillo hasta un asiento libre cerca de la salida de emergencia. El lugar olía a reposacabezas de plástico, café y fuerte perfume de duty free. Se sentó escondiendo las rodillas bajo su fino abrigo y cerró los ojos. En lugar de lágrimas, me vino un recuerdo, no el de los lujosos interiores de mi casa, ni el de las limusinas negras, sino el del consejo de mi madre. La dignidad es cuando no gritas, incluso si el mundo te grita. Entonces resonó en mi memoria la risa de mi padre, fuerte como las trompetas de bronce en un desfile. Cada vez que todo se desmoronaba, él reía para recordarme que el miedo tiene miedo de los ruidos fuertes. Afuera, el avión todavía estaba estacionado en la calle de rodaje. El sol de otoño, atravesando los ojos de buey, dibujaba rectángulos dorados sobre la alfombra. Los motores temblaron anticipando el vuelo, pero la puerta permaneció abierta. La rampa estaba apuntalada, como si alguien pudiera cambiar de opinión. En la cabina, el capitán William Thorson miró el temporizador de retardo. Acababan de darle la orden: retrasar el vuelo hasta nuevo aviso. No se explicó el motivo, pero la voz del operador sonaba como el acero de una junta directiva. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. Caroline, de regreso en el área de servicio, intentó recuperar el aliento. El compañero mayordomo Anders Sloan preguntó en voz baja: «¿Qué pasó? Escuché un pop». ¿El niño no escuchó? Espetó como si quisiera ponerle fin. Las palabras salieron duras. El temblor en mis dedos no cesó. Ella esperaba histeria, lágrimas, quejas, gritos. En cambio, recibió un silencio que contenía algo más peligroso que un grito. La experiencia pasada ha demostrado que si los padres ricos están enojados, gritan. La niña permaneció en silencio.
Fue aterrador. Mientras tanto, en el salón se estaban gestando disturbios. Un pasajero de la primera fila, Randolph Murdoch, un banquero de inversiones, levantó la mano. «Señorita, llegó tarde». «¿Cuánto más?» «Verificación técnica, señor», mintió Caroline. Al otro lado del pasillo, la abogada Lisa Patterson susurró. «Yo también escuché el golpe. La niña ni siquiera lloró. Debo haber sido grosero», murmuró el banquero. Pero por primera vez había duda en su tono. Detrás de la cortina de la clase económica, Kiara abrió los ojos. Frente a ella estaba sentada una anciana mexicana con un periódico. La mujer miró la marca escarlata en su mejilla, suspiró y le entregó una toallita húmeda. «Esto te ayudará, querido», dijo en voz baja. «Gracias», respondió la niña en su idioma y se aplicó la servilleta sobre la piel. El teléfono vibró. Kiara entró en el hueco junto al baño y presionó aceptar. «Estoy aquí», susurró. «¿Estás herido?» La voz de Leonard Jackson era tan firme como la cuerda de un puente. Solo un rasguño en el orgullo. «Escucha, el vuelo se retrasará. La gente se acercará a ti. Habla poco. Te amo». Yo también, en primera clase. Los pasajeros notaron cosas extrañas. No había señal y los auxiliares de vuelo susurraban. Una minivan de la empresa se detuvo en la rampa. Salieron 2 personas, una mujer con traje gris y un guardia de seguridad. Se pusieron de pie. El comandante Thorson salió de la cabina. La mujer se presentó. Virginia West, vicepresidenta ejecutiva. El vuelo está bajo el control de la junta directiva. La pasajera Kiara Jackson regresa a primera clase. El asistente de vuelo a cargo se encuentra en la cabina. El salón estaba lleno de electricidad. Anders Sloan condujo a Kiara de regreso. La niña caminó en línea recta. La delgada figura se convirtió en el centro de gravedad del avión. La gente no vio a un adolescente, sino un recordatorio viviente de su cobardía. Randolph Murdoch miró hacia abajo. Lisa Patterson se sonrojó. En la cabina, Caroline intentó explicar. Virginia entró. Auxiliar de vuelo Meyer queda relevado de sus funciones. Abandone el tablero. Las palabras golpean más fuerte que el rugiente motor. Caroline se quitó la placa, los guantes y salió al pasillo. Cada mirada del pasajero estaba llena de reproche. Incluso aquellos que hacía un minuto habían exigido la salida, ahora ocultaban la mirada. Después de todo, eran testigos y cómplices del silencio que había caído. El avión todavía tenía las puertas abiertas. Virginia anunció un retraso. Los pasajeros suspiraron, pero nadie discutió. Todos se dieron cuenta de que no se trataba de una emergencia común y corriente. Kiara se sentó en un asiento de primera clase. El salón ya no le parecía un palacio de frío. Sintió que el aire cambiaba. Primero una ráfaga de curiosidad, luego un viento de remordimiento, pero ella no estaba feliz. La ira era veneno y ella no tenía intención de tragarlo. La niña miró su reloj, contando el ritmo de los cambios. Mientras tanto, lejos del avión, en el piso 48 de una torre de cristal de Manhattan, Leonard Jackson interrumpía a la junta directiva. Informaron de cada pequeño detalle, el nombre de la azafata, el modelo del avión, los minutos de retraso. Pero lo que más le interesaba era una cosa: ¿por qué los pasajeros estaban en silencio? Se quedaron en silencio, dijo el asistente. Leonard cerró los ojos. Recordó un largo viaje en autobús escolar cuando el conductor dejó a su madre bajo un aguacero y toda la tripulación fingió estar ciega. Entonces el niño Leo juró: sus hijos nunca estarían solos bajo la lluvia. «Preparad el departamento jurídico», ordenó, «y que el avión aterrice. Comenzaremos a hacer cambios no mañana, sino hoy». Cuando la puerta del avión se cerró de nuevo, hubo silencio dentro, pero ya no era una sumisión silenciosa, sino la expectativa de un veredicto que aún no había sido anunciado. La gente estaba probando nuevos límites con su conciencia. Ahora resultó que una chica delgada y tranquila tenía derecho a desviar un avión del horario previsto, llamar al vicepresidente y cambiar la ruta. La azafata, a quien se le había confiado su comodidad en el cielo, ahora estaba sentada en una silla a rayas en el minibús del aeropuerto. El equilibrio invisible de la clase se desmoronó como una bandeja de plástico que cae al suelo. El capitán Thorson recibió órdenes finales a través del canal interno: regresar a la estación de guardia inmediatamente. La orden vino directamente del consejo. Preguntó:
confirma que el aterrizaje es obligatorio. La respuesta fue: es obligatorio y urgente. Los documentos están listos. El avión comenzó a remolcar lentamente hacia el canal más cercano, dejando pasar los vuelos de despegue como si se disculpara por las molestias. Muchos ojos desde las ventanas de la terminal miraban fijamente el avión que regresaba repentinamente. En el interior, los pasajeros se abrochaban los cinturones con tensión, sin saber aún qué les esperaba. Chiara sintió que el suelo bajo sus pies temblaba suavemente mientras el avión giraba. Un anciano profesor de matemáticas llamado Gaines, que estaba sentado a su lado, le preguntó en voz baja: «Jovencita, ¿está bien?». Ella giró su rostro hacia él. La mejilla aún ardía, pero la voz permanecía serena. «Sí, señor. Gracias. Eso estuvo mal», dijo el profesor, y por primera vez en medio siglo de enseñanza sintió que una simple frase era más difícil de transmitir que una conferencia sobre topología. «Lo sé», respondió ella, pero el silencio es peor. Detrás de él, un hombre de unos 50 años, el mayor retirado de la Fuerza Aérea, Simon Denton, se puso de pie y dijo en voz alta: «Caballeros, fui testigo de cómo golpeaban a un niño». Permanecimos en silencio. Sugiero que no permanezcamos en silencio ahora. Las palabras sonaron inesperadamente claras. Varias personas asintieron. Lisa Patterson se puso de pie. «Soy abogada y estoy lista para presentar pruebas». Estas voces no pudieron cambiar el pasado, pero derribaron el muro del interminable «no es asunto mío». Chiara bajó los ojos para ocultar el brillo de las lágrimas, no por el dolor, sino por el hecho de que del silencio finalmente había brotado el apoyo. El avión estacionó y la puerta se abrió. 3 hombres vestidos con trajes formales abordaron el avión. Delante de ellos caminaba un hombre delgado con rastas plateadas, Leonard Jackson. Rara vez aparecía sin caravanas ni comunicados de prensa, pero ahora caminaba solo, como un padre herido por su hijo. Su presencia no necesitaba créditos. Los pasajeros se incorporaron comprendiendo instintivamente que aquel que entraba en la cabina era el centro del universo. Chiara se puso de pie. Su rostro se contrajo por primera vez cuando su padre le puso el brazo sobre los hombros. «Lo has aguantado mejor que cualquier adulto», dijo en voz baja. «Solo tenemos que enseñar a los adultos a aguantar», susurró. Leonard se volvió hacia el salón. «Damas y caballeros», comenzó en voz baja, «mi hija fue golpeada porque alguien la consideró indigna». Pero el silencio hizo que la bofetada fuera más dolorosa. Les pido a quienes presenciaron el incidente que nos lo digan. No a mí, sino entre ustedes. Nuestro mundo cambia cuando llamamos a las cosas por su nombre. No alzó la voz, pero sus palabras sonaron más fuertes que las turbinas. El capitán Thorson salió de la cabina y se quitó la gorra. «Señor Jackson, la tripulación está lista para cooperar. Por favor, vaya a la zona de negocios. Es más conveniente allí». «Gracias, capitán». «Pero hablaremos aquí», respondió Leonard para que todos pudieran oír. Los pasajeros comenzaron a levantarse uno a uno, a decir sus nombres y a describir brevemente la bofetada. Lisa Patterson sugirió tomar notas. Simon Denton dijo que estaba listo para emitir un certificado oficial a las autoridades de aviación. Randolph Murdoch admitió que vio cuando enviaban a la niña a clase económica y no intervino. Su voz tembló. Cada confesión sonaba como un golpe al orgullo del orador, pero con cada palabra se hacía más fácil respirar. El espacio entre las sillas no estaba lleno de aire, sino de responsabilidad. Cuando subió el último pasajero, Leonard asintió. Abrió el sobre que le había entregado en la pasarela el abogado que lo había traído. Dentro había una orden urgente de la junta directiva. «Aterricen el avión, pidan disculpas al pasajero Jackson, despidan al culpable». Leonard guardó el periódico. «Es demasiado simple», dijo. «Una disculpa es el principio, no el final. Los cambios en la política de servicios comenzarán hoy. Cada uno de vosotros recibirá próximamente una carta con una encuesta sobre cómo podemos hacer que los vuelos sean más seguros, no solo físicamente, sino también mentalmente». Virginia West, que estaba cerca, agregó: «El consejo ya votó. El programa Voz del Pasajero se lanzará en una semana». Chiara volvió a sentarse, sintiendo que la mejilla le dolía cada vez menos. Ella no esperaba que fuera a tal escala.
Ella solo necesitaba que su padre lo supiera. Pero ahora la historia se ha convertido en algo más. No en un rayo en los periódicos, sino en un movimiento silencioso que cambia el interior del sistema. Mientras la tripulación preparaba la cabina para un nuevo vuelo, los pasajeros, que hacía apenas una hora eran desconocidos, charlaban. El profesor Gaines le contó a un joven vecino que a él también le pidieron que abandonara un café en los años 60. Lisa Patterson estaba escribiendo detalles para ofrecer un seminario gratuito a los empleados de las aerolíneas. Incluso Murdoch se ofreció a apoyar financieramente la iniciativa. Leonard caminó por el salón, estrechando la mano de todos. No habló de dinero ni de acciones. Dijo, gracias por no callar más. Esto era más importante. El avión permaneció en la puerta durante 40 minutos más. Volvieron a cargar el equipaje, procesaron los documentos del auxiliar de vuelo suspendido y cambiaron el turno. Caroline Meyer estaba sentada en la sala de audiencias. Había un formulario de nota explicativa delante de ella. Ella siempre se había considerado un modelo de disciplina, pero ahora se dio cuenta de que la disciplina sin empatía era solo un arma fría. Imaginó el sonido de una bofetada, sintió el pulso de la mejilla de la niña en la punta de sus dedos, y sus manos temblaron más que en su primer día en el cielo, 25 años atrás. Ella escribió. Ella no supo reconocer la tensión interna del niño. Se comportó de manera inaceptable. Pido perdón. Pero ella lo sabía. Las palabras no eran suficientes. La decisión la tomarán otros. De repente alguien llamó a la puerta. El abogado de la empresa, un joven afroamericano llamado Darryl King, entró. Señorita Meyer, dijo con calma, podemos ofrecerle un programa de prácticas restaurativas si está dispuesto a aceptar públicamente la responsabilidad y realizar un curso de competencia cultural. Caroline miró hacia abajo. ¿Esto me costará mi trabajo? Quizás, pero no con dignidad. La dignidad hay que ganársela. ¿Quieres firmar? Ella tomó el bolígrafo. En algún lugar de mi alma nació una frágil disposición a aprender. En la cabina, el capitán Thorson se dirigió nuevamente a los pasajeros. Estimados huéspedes, en 15 minutos continuaremos nuestro vuelo. En el futuro se enviarán disculpas oficiales a todos. Por el retraso que traemos, se detuvo al notar la mirada de Leonard. «Capitán», dijo Leonard, «permítame hablar». Thorson asintió. «Amigos», dijo Jackson de pie en medio del pasillo, «hoy aprendimos que el silencio es más fuerte que las palabras fuertes, pero también vimos el poder de trabajar juntos. No quiero que nadie pierda su trabajo por este incidente sin la oportunidad de cambiar. Les pido que apoyen un programa de capacitación del personal, en lugar de una simple ejecución». Sus palabras fueron recibidas con un rugido de aprobación. Incluso los pasajeros más pragmáticos comprendieron que la moderación del hombre rico era más impresionante que sus cheques. Chiara escuchó el aire vibrar con asentimiento. Ella quería creer que no terminaría con discursos. La niña abrió su cuaderno, pequeño, de cuero y repujado. Empezó a escribir: Lección 1. El poder del silencio. Lección 2. El poder de la verdad. Su letra temblaba más rápido que su corazón. Finalmente, el motor rugió de nuevo y el revestimiento fue empujado lentamente fuera de la manga. Esta vez, todos los pensamientos se centraron no en el destino, sino en un acontecimiento sin dirección geográfica, el aterrizaje interior de todos los que vieron la bofetada y permanecieron en silencio. Durante el ascenso se anunció: «Abróchense los cinturones. El vuelo ha comenzado». El cielo nocturno se tragó el avión. Se han quitado las luces de la cabina. Los pasajeros hablaron en voz baja. Alguien propuso un brindis sin alcohol. Levantaron vasos de agua. ¡Por el coraje! El capitán dio permiso. Los estantes superiores se cerraron de golpe. Los vasos de plástico tintinearon. Pero cada sonido era ligeramente más silencioso que antes, como si incluso los objetos estuvieran aprendiendo respeto. 2 horas después del vuelo, el capitán recibió otro mensaje. Salió hacia Leonard. «Señor Jackson, la junta directiva está lista para recibirlo en la sede de la aerolínea mañana por la mañana para una presentación del nuevo programa. Preguntan si puede dar un discurso de presentación». «Con gusto», asintió Leonard. «Pero quiero que mi hija actúe conmigo». Se volvió hacia Chiara. La niña abrió mucho los ojos. «Este es tu mundo, cariño. Mejóralo si puedes».
asintió con cuidado, como si el gesto pudiera disipar una nube. La noche se convirtió lentamente en madrugada, cuando el avión inició su descenso hacia San Francisco. Debido al retraso, decidieron volar al centro de operaciones más cercano en la costa oeste. Cadenas de luz se extendían más allá del ojo de buey. El capitán anunció: «Estamos empezando a aterrizar». Gracias por su paciencia. Que este día sea el comienzo de una mejor historia. El tren de aterrizaje tocó la pista suavemente, como si la tierra los hubiera recibido con la palma de la mano. De nuevo hubo aplausos, pero no teatrales, sino simples, humanos. Cuando el avión se detuvo en la puerta, Leonard, Kiara y el capitán fueron los primeros en salir. El servicio de prensa de la aerolínea ya estaba en la sala de espera, pero Jackson levantó la mano. No hay entrevistas. Hoy no se trata de eso. Hoy escucharemos a la gente. Se sentaron en una pequeña sala de conferencias justo en el aeropuerto. Vinieron los responsables de seguridad, recursos humanos y ética corporativa. Chiara estaba sentada junto a su padre, con las manos juntas. La jefa de recursos humanos, una mujer llamada Hannah Cole, comenzó: «Pedimos disculpas por lo sucedido. A partir de hoy, introducimos la formación obligatoria, cultura de respeto para todos los empleados, empezando por la alta dirección. Me gustaría preguntarle a la señora Jackson, ¿qué le gustaría agregar?». La habitación quedó en silencio. Kiara se puso de pie. El corazón latía rápido, pero la voz era firme. «No quiero despidos. Quiero que todos los que ven una injusticia hablen. Hay menos miedo cuando se comparte. Si construyes un sistema donde la gente no tenga miedo de levantar la mano, no tendrás que apagar incendios más tarde». Ella sacó un cuaderno. «Hice una lista de ideas». La muchacha le extendió la página. «Este es un seminario para la tripulación. Escuchar hasta el final. Tono, no solo palabras. El silencio como señal de alarma. ¿Estás de acuerdo?». La vicepresidenta ejecutiva, Virginia, se enderezó completamente. «Estamos dispuestos a invertir tiempo y dinero». Darryl King apareció en la puerta. Le entregó a Chiara una tableta con un correo electrónico de Caroline Mayer. «Lo siento, quiero asistir a tu seminario primero». La niña sonrió. «Empecemos por ella». Así nació el programa, cuyo nombre aparecería posteriormente en todos los billetes de las empresas: el derecho a votar. Pero ahora era solo una lista en el cuaderno de una niña de 13 años, escrita con una letra amplia y temblorosa. El día se estaba convirtiendo rápidamente en noche. El capitán Thorson escoltó a los pasajeros a los nuevos vuelos. La aerolínea proporcionó hoteles, pero nadie se quejó. Todos sentían que eran parte de algo más grande. El profesor Gaines intercambió números de teléfono con el mayor Denton y decidieron escribir juntos un artículo sobre el coraje de la confesión. Lisa Patterson ha acordado con los abogados de Jackson preparar un análisis legal del derecho del pasajero al respeto. Y Chiara estaba en la ventana de la sala de conferencias. La luz roja del sol poniente se derramaba abajo. Apoyó la palma de la mano en el cristal, recordó el frío de los dedos de la azafata y se dijo en voz baja: «No duele más que el silencio». Luego volvió su mirada hacia los aviones que despegaban. Cada uno de ellos ahora parecía un poco más ligero porque llevaban una nueva carga: la obligación de hablar. A la mañana siguiente, la sede de Skysphere en San Francisco era un hervidero de actividad. El atrio de cristal estaba repleto de una actividad inusual. En lugar de las habituales presentaciones de ganancias, las pantallas mostraban fotografías de empleados participando en una nueva capacitación sobre empatía cultural. El servicio de prensa preparó un comunicado seco y sin ningún atisbo de autojustificación. Todos estuvieron involucrados, desde el director financiero hasta el equipo de tierra. Leonard y Kiara entraron por la entrada principal sin escolta. La muchacha sostenía el brazo de su padre. En su mejilla se veía vagamente una marca amarillenta que recordaba el golpe del día anterior. En el vestíbulo les recibió la misma Virginia West. «Buenos días, señor Jackson, señorita Jackson. La sala de reuniones está lista». «¿Sin cámaras?», aclaró Kiara. «Hemos honrado su solicitud». Pasaron junto a una franja de plantas verdes, una nueva iniciativa ecológica de la que la empresa estaba orgullosa, y subieron al cuarto piso. La sala de reuniones era redonda, con paredes translúcidas para recordar a todos que las decisiones deben ser visibles. El primero en hablar fue el presidente del consejo directivo,
un hombre majestuoso llamado Gregory Shaw. Nos reunimos temprano para no alargar el proceso. Ya hemos votado para lanzar el programa Derecho a Votar. Pero queremos saber de ustedes dos en persona, dijo Shaw asintiendo a Chiara. La chica se puso de pie. La sala, que había presenciado acuerdos multimillonarios, quedó en silencio. Ayer sentí que un golpe no es solo una mano, es el silencio que reina. Quiero que todos los manuales de empleados comiencen con la pregunta: ¿qué haré si presencio una injusticia? No esperen a que sea demasiado tarde. Y una cosa más, igualen a la gente no por las entradas, sino por el valor humano. Sonrió con la comisura de los labios. Entonces no tendrás que hacer largos anuncios sobre lo bueno que eres. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y simples. Alguien tosió, varias personas aplaudieron. Shaw levantó la mano. Aceptado. A continuación, medidas disciplinarias para la señora Mayer. Se propone una suspensión de 6 meses, con finalización obligatoria del programa y posibilidad de reincorporación si los resultados son positivos. ¿Objeciones? Ninguno. Chiara pensó. El castigo parecía suave pero justo. Sintió una ligereza inexplicable, como si una válvula se hubiera abierto dentro de ella y hubiera liberado un largo suspiro. Luego el director financiero intervino. También destinamos un fondo para apoyar a los pasajeros que han sufrido discriminación. $5 millones es el capital inicial. Que la fundación lleve el nombre de mi madre, sugirió Leonard. María Jackson siempre ha luchado por la dignidad. La decisión se tomó por unanimidad. En ese momento la puerta se abrió entreabierta y la secretaria miró dentro. Disculpe, hay una mujer aquí que realmente quiere agradecerle. Caroline Mayer entró en la habitación. Tenía en sus manos una carpeta delgada y de la noche a la mañana parecía 10 años mayor. Es fácil despedirme, empezó sin levantar la vista, pero el señor Jackson pidió la oportunidad de cambiar. Deseo. Comencé a leer sus materiales, señora Jackson, y fueron reveladores. Ella miró hacia arriba, sus mejillas se pusieron rojas. Quiero disculparme contigo y con mi hija, que pensó que su madre era justa. ¿Me dejas trabajar para demostrártelo? Chiara se levantó, se acercó y me extendió la mano. Trabaja, pero cada vez que quieras levantar la mano, recuerda ese sonido. Caroline asintió con lágrimas que se filtraban, pero no caían. El consejo aprobó su participación en el entrenamiento de piloto cero como estudiante y coautora. ¿Quién, si no es el culpable, sabe dónde se esconden las costuras del sistema? La reunión fue clausurada. Leonard firmó los documentos fundacionales. Chiara firmó el plan del seminario. Antes de marcharse, el jefe del consejo preguntó: ¿cuál consideraría usted su logro más importante después de este incidente? Chiara pensó un momento y luego dijo: para que en el cielo se pueda escuchar no solo el rugido de los motores, sino también la voz de la conciencia. Durante el día salieron a la prensa con su padre. Las cámaras seguían esperando, pero Leonard dio un paso al costado y señaló a su hija. Todas las preguntas para la señora Jackson. Ella lo dirá mejor. Los periodistas se agolparon alrededor. La primera pregunta fue aguda. ¿Qué lograste con este incidente? No he conseguido nada, respondió ella. Acabo de llamar a mi papá. El resto lo hicieron los adultos que decidieron no quedarse callados. Las preguntas empezaron a llover. ¿Tienes miedo a volar? No, no tengo miedo de la verdad. ¿Qué opinas de la azafata? Ella está estudiando, y yo también. Estas breves respuestas se difundieron por las noticias, pero lo más importante fue que la mayoría de los titulares decían: la escuela del respeto comenzará con una lección sencilla: alzar la voz. Al anochecer, Chiara estaba cansada. Se alojaron con su padre en un tranquilo hotel en las afueras de la ciudad, con vistas al puente. El olor a sal marina entraba por la ventana abierta. La niña estaba sentada en el balcón con las piernas colgando. Leonard salió con una taza de chocolate. «Has hecho más que algunos parlamentos. Simplemente no lloré», dijo. A veces es más difícil que un discurso en el Congreso. Se quedaron en silencio, mirando fijamente las nubes enrojecidas. Leonard preguntó: ¿con qué estás soñando hoy? Un mundo donde después de una bofetada todo el mundo se levanta inmediatamente y no una hora después. Vamos a trabajar en ello. Ya hemos empezado.
respondió ella agarrando su taza. Derecho a voto se ha lanzado en las 64 rutas de Skysphere. El material didáctico comenzaba con las palabras de Chiara. El silencio es más fuerte que un grito. Se contrataron expertos independientes para verificar los resultados y Caroline Mayer se convirtió en el rostro de los informes en video internos que detallaban cómo un paso de orgullo puede convertirse en la caída de toda una carrera. En la primera aula, justo en el hangar del aeropuerto, los recién llegados y los veteranos se sentaban en sus escritorios. Caroline salió hacia ellos, agarrando sus notas con cierto nerviosismo. Golpeé al niño porque pensé que tenía derecho, dijo. Resultó que no tenía licencia. Pero hay una posibilidad de mejorar. Después de la lección, un joven azafato, cubierto de tatuajes de aviones, se acercó a ella. Gracias. Estuve tentado de ser grosero con un pasajero ayer. Me acordé de tus palabras. Caroline sonrió por primera vez en 7 días. Mientras tanto, la Fundación Maria Jackson inició su trabajo. La primera carta vino de una mujer mayor, la misma pasajera de clase económica. Querida Chiara, escribió, tu ejemplo me dio el valor para quejarme de la farmacia, donde llamaron a mi nieta mexicana sucia. Gracias. La carta incluía una postal infantil con la imagen de un avión y las palabras en grande, gracias. Chiara leyó la carta 3 veces. Ella estaba sentada en su casa, en la biblioteca, donde una luz suave caía sobre los estantes de fotografías familiares. Una de ellas muestra a su madre María, sonriendo, sosteniendo un diploma de la Facultad de Medicina. Las lágrimas finalmente encontraron su camino. La niña los dejó rodar tranquilamente, sin llorar. Luego sacó un cuaderno y añadió un punto. Lección 3. Las lágrimas no significan debilidad. Leonard entró y cerró la puerta con cuidado. ¿Noticias? Sí, mostró la carta. Lo leyó y abrazó a su hija. No cambiaremos el mundo en un día, pero cada pequeña voz se suma y forma un coral. Chiara sonrió. El coral de la verdad suena hermoso. Escríbelo. Podría convertirse en un eslogan. Un mes después, en la reunión anual de la aerolínea, Chiara subió al escenario. La enorme pantalla detrás de ella mostraba los números. El número de quejas sobre el mal comportamiento de la tripulación había disminuido en un 30%. Pero el número más importante estaba cerca, 864. Esa es la cantidad de empleados que completaron la capacitación y escribieron. Veo el papel de las palabras de una manera nueva. La niña dijo, estoy contenta con las estadísticas, pero estoy aún más contenta de que estos números sean personas. Personas que dedican 1 minuto al día a escuchar a los demás. Es más barato que cualquier publicidad. El público se puso de pie para aplaudirlo. Incluso los accionistas bulliciosos, acostumbrados a contar dólares, entendieron que la reputación es moneda. Después de la actuación, el capitán Thorson se acercó a ella. ¿Sabe, señorita Jackson? Me metí en esta profesión para estar por encima de las nubes. Y ahora entiendo. Ser superior significa escuchar a los que están cerca. Ya estás más alto, capitán, respondió Chiara. Esa misma tarde regresaron a casa por la misma ruta, en un barco diferente. Antes del vuelo, una joven azafata con rizos hasta los hombros, una de las que había recibido formación, se acercó a la chica. Señorita Jackson, ¿puedo mostrarle algo? Sacó una insignia en cuyo reverso estaba grabado. Escuchar para comprender. Esta es nuestra nueva tradición. Cada persona elige una frase recordatoria. Gracias por la idea. El cielo estaba despejado durante el vuelo. El capitán anunció que pasaría cerca de la ruta de la famosa lluvia de meteoritos. Las luces de la cabina estaban atenuadas. Los pasajeros, independientemente de su clase, se inclinaban hacia las ventanas. Cientos de destellos atravesaron la oscuridad. Chiara apretó la frente contra el cristal frío y pensó, el mundo es enorme, pero cada rayo es la historia de alguien más que puede apagarse si no te das cuenta. Ella susurró, ¿ves, mamá? Cumplo mi promesa. Ya no me dolía la mejilla. Una cicatriz permanece más profunda que la piel. Un recuerdo tan necesario como el cinturón de seguridad. Un año después, otras 7 aerolíneas asociadas implementaron el derecho a votar. El número de denuncias relacionadas con la discriminación disminuyó.
Caroline Mayer está de vuelta en el cielo. Su uniforme lucía una nueva insignia, una aceituna con una hoja, el símbolo del programa. Al aterrizar en San José, se dio cuenta de que una pasajera vestía una camiseta sencilla y era mirada con desagrado por otro asistente de vuelo. Caroline se acercó. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. Está sentada junto a la salida de emergencia y las reglas exigen hablar inglés, murmuró el joven colega. ¿Lo has comprobado? Se giró hacia la muchacha. Hablo con fluidez, dijo el pasajero con calma, sin acento. Caroline sonrió. Bienvenido. Gracias por ayudarnos a mantenernos seguros. El colega bajó la mirada y comprendió la lección. Y en su casa de Nueva York, Chiara recibió una nueva carta. Esta vez se trató de una invitación para actuar en la escuela donde estudió su madre. El lema estaba escrito en letras grandes. Una palabra contra el silencio. La niña cerró los ojos e inhaló. Dará miedo, pero se prometió a sí misma. Cuando sienta miedo, hablará más alto. Ella se levantó y caminó hacia el espejo. El rastro escarlata había desaparecido hacía tiempo, pero ella captó la mirada de aquella chica desde el avión. Esta vez, el espejo no le pareció transparente, reflejaba poder. Ella asintió para sí misma. ¡Adelante! Fuera de la ventana, el frío otoño golpeaba el cristal. Chiara se puso el abrigo y eligió una bufanda sencilla, la misma que llevaba el día de la bofetada. Papá estaba esperando en la puerta. «¿Listo? Siempre». Salieron a una ciudad que a veces reía, a veces silbaba, pero que ahora escuchaba con mucha más frecuencia. Unos años más tarde, el nombre del programa se acortó a 3 letras. GVL, Voice Over Lines, las líneas son rutas. El programa fue estudiado por futuros pilotos, auxiliares de vuelo y cajeros. La biografía del libro de texto de Leonard Jackson no enfatizaba tanto sus miles de millones como el poder del llamado silencioso de su hija, y en algún lugar de los archivos de la empresa había un viejo cuaderno con relieve. En la última página, lección 4. El respeto no llega con un gesto, hay que cultivarlo. Debajo de la firma hay un dibujo claro, vuelo número 1, curso Humanidad, tiempo de viaje, toda una vida. La historia de la bofetada no se convirtió en leyenda. Ella se convirtió en una instrucción. Y cada vez que la azafata se abrochaba el chaleco antes de una demostración de seguridad, se recordaba a sí misma. La verdadera seguridad empieza dentro de alguien que puede alzar la voz por otro. En la conferencia de aniversario de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, donde la seguridad estaba en la agenda, se le pidió a Chiara, ahora estudiante de sociología, que diera una charla sobre la transformación cultural. Subió al podio frente a miles de representantes de la industria y comenzó con palabras que luego serían citadas por las escuelas de vuelo. Un avión vuela a cientos de nudos, pero la señal más rápida es una bofetada a la conciencia. Puedes trazar miles de rutas, pero si no las relacionas entre sí, un error será catastrófico. La sala se congeló. Continuó citando los datos del programa. En 5 continentes, más de 6.000 informes de sesgos inconscientes fueron procesados no a través de informes, sino a través de círculos vivos de confianza. Estos círculos reunían a tripulaciones y pasajeros, resolvían conflictos y aprendieron a hablar. Chiara concluyó: no vamos a inventar un nuevo avión. Estamos construyendo un nuevo cielo, donde la altura no se mide en metros, sino en respeto. Los aplausos duraron más de lo previsto. Después de su discurso, se le acercó un ingeniero de pelo gris, el hombre que redactó las normas de hermeticidad del fuselaje. «Chica», dijo, «he pasado toda mi vida asegurándome de que el aire no se escape, y te aseguras de que el alma no abandone a la persona. Gracias». Esta frase se convirtió en su favorita. Lo escribió junto a la 4ª lección, para no olvidar por qué se necesitan palabras si hay acción. Y cuando regresó a su habitación de hotel por la noche, una lluvia de meteoritos pasó nuevamente por el cielo sobre la ciudad. La niña abrió la ventana, dejando entrar el aire de la noche. Cogió el teléfono, pero antes de hacer la tradicional llamada a su padre, levantó el dedo. «Papá». Sonrió en silencio. «Hoy he vuelto a aterrizar el avión». Y que cada pasajero, al abrocharse el cinturón de seguridad, recuerde:
La seguridad también significa el coraje de decir la verdad.